Hola, les vamos a hablar acerca de la identificación de lípidos. Los integrantes del grupo son Ruth Herrera, Jocelyn Chamba y mi persona, Natalie Gaona. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. La densidad es una propiedad que habitualmente se expresa en kilogramos por metro cúbico o gramos por metro cúbico. Esto varía en mayor o menor medida en función de la presión y la temperatura y también en los cambios de estado. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, cuyo objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. En el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y también determinar las cantidades de dichos componentes. La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que se incluyen mutuamente. Una de ellas es separar los componentes de la mezcla para obtener más puros y que puedan ser usados posteriormente en una etapa final de mucha síntesis. La otra es medir la proporción de los componentes de la mezcla. En este caso, las cantidades de material están empleadas pueden ser muy pequeñas. Espectrofotometría es un método utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química mediante la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de una solución de muestra. Esta medición también puede ser usada para medir la cantidad de un producto químico conocido de una sustancia. En la espectrofotometría se aprovecha la absorción de la radiación electromagnética en la zona del ultravioleta y visible del espectro. La muestra absorbe parte de la radiación incidente en el espectro y mueve la transición del analito hacia un estado excitado, transmitiendo un haz menor de energía radiante. Esta técnica se mide la cantidad de luz absorbida con función a la longitud de onda utilizada. El punto de fusión es la temperatura en la cual un sólido pasa al líquido a la presión atmosférica. Durante el proceso de cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante, puesto que todo calor se emplea es el proceso de fusión. Por este punto de fusión, las sustancias puras es definido y reproducible y se puede utilizar para la identificación de un producto. De la muestra. Primero se coge un tubo capilar de paredes finas cerrado por un extremo y se dispone de ellos, o bien se cierra el tubo capilar por un extremo haciéndolo girar ligeramente sobre la llama de un mechero Bunsen o otro mechero quemador. Y de ahí se pone el producto pulverizado sobre un vidrio de reloj y se introduce la muestra en el capilar hasta que llegue a una altura aproximada de 2 milímetros y se deja caer suavemente por el interior del tubo de vidrio. Sudan 3 es un colorante que se utiliza para detectar específicamente las grasas porque es insoluble en agua y en cambio es soluble en las grasas. Al ser de color rojo cuando se disuelve, tiñe las grasas de color rojo anaranjado. Los colorantes para las grasas son más solubles en las propias grasas que en el medio en el que van a ser disueltos. Así, al bañar la grasa de la solución del colorante, este tiende a disolverse en la grasa y se va cargando del colorante. Solubilidad y densidad es la capacidad de que una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse en un líquido. También se hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver
en determinada masa de disolvente en ciertas condiciones de temperatura e incluso de presión. Nuestro primer experimento va a ser agua más parafina. Primero colocamos en un vaso agua y agregamos nuestra parafina. La parafina no es soluble en agua, lo cual va a quedar en la parte de arriba y no se disuelve. Esto quiere decir que la parafina es menos densa que el agua y es insoluble, lo cual no presenta desgaste. Agua más aceite. Para este experimento vamos a colocar la misma cantidad de aceite y de agua en un vaso. Primero agregamos en el vaso el agua y después el aceite. Lo que sucedió es que el aceite se va en la parte superior del agua. Y esto se debe que el aceite es una sustancia no polar y tiene una densidad más pequeña. Y las partículas del agua no permiten que las partículas del aceite entren en ella, por lo que vemos cómo se marca con claridad el límite entre el aceite y el agua. Agua y yema de huevo. Para este experimento necesitamos un huevo y agua. Primero colocaremos en nuestro vaso agua y el huevo, pues lo único que utilizaremos es la yema. Al colocar la yema en el vaso de agua, se pudo ver que el huevo tiene una densidad mayor que el agua, por lo tanto el huevo se hunde. Leche y agua. La leche de vaca tiene una densidad que puede fluctuar entre 1,028 a 1,034 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Primero vamos a colocar en un vaso agua y luego le ponemos la leche. Se puede observar que el agua y la leche no se mezclan rápidamente, por lo que la leche es más densa que el agua y esta se ve que se va precipitando al fondo del vaso. La leche cae al fondo del vaso, pero poco a poco se va a ir mezclando con el agua. Este proceso es un poco lento, pero sí se va a llegar a mezclar la leche con el agua. Agua más mantequilla. Primero colocaremos en un vaso agua y agregaremos una pequeña porción de mantequilla. La mantequilla no es soluble en agua y si se agrega agua pues va a quedar en la parte de arriba y no se disuelve. Esto quiere decir que la mantequilla es menos densa que el agua y es insoluble, lo cual no presenta un desgaste. El proceso de saponificación también se le conoce como una hidrólisis de éster en un medio básico. Es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a una base y a agua da como resultado jabón. Se le llama jabones a las sales sódicas y potásicas, derivadas de los ácidos grasos. En este caso, hemos juntado una grasa que le reemplaza al aceite de girasol, más hidróxido de sodio, en este caso sello rojo, y más agua, que dio como resultado un jabón. Hemos utilizado la siguiente fórmula: 40 gramos de aceite de girasol, 5 gramos de sello rojo o sosa cáustica, 12 gramos de agua, que da como resultado un total de masa de 58 gramos. Materiales a utilizar: 3 recipientes de vidrio, un vaso de vidrio, 2 cucharas plásticas, una balanza gramera, una batidora manual y un molde de goma. Primer paso: en un recipiente ponemos 5 gramos de hidróxido de sodio para posteriormente agregar los 12 gramos de agua al recipiente con hidróxido de sodio. Paso 2. Con la ayuda de una cuchara plástica hacemos una mezcla homogénea con el agua y el hidróxido de sodio. Paso 3. Cuando ya se haya disuelto el hidróxido de sodio en agua, le agregamos la mezcla homogénea al aceite de girasol, precisamente a los 40 gramos.
Paso 4. Con la ayuda de una batidora manual, comenzamos a batir hasta que todo se haya mezclado perfectamente y quede con una textura acuosa. Paso 5. Una vez que se obtuvo lo deseado, agregamos la mezcla al molde de silicona. Esperamos alrededor de 3 horas o hasta el día siguiente que la mezcla se haya solidificado perfectamente. Desmoldamos y podemos apreciar los resultados, que es un jabón cremoso y sólido. Cuando éste está en contacto con la grasa de la piel, este produce espuma y a la vez arranca toda la grasa y mugre que puede encontrarse en la superficie de la piel. Comenzaremos con nuestro experimento que tiene por nombre la prueba del papel. El objetivo principal de este experimento es ver la presencia de lípidos de nuestros siguientes 6 materiales poniéndoles en una hoja papel bond y dejando que se sequen por sí solos. Los materiales a utilizar es huevo, aceite, leche, mantequilla, extracto de una planta, en este caso usamos la papa china, que por siguiente vamos a ver el proceso para poder sacar el extracto, y por último el maní. El procedimiento es muy sencillo. Tomamos en la mitad de una hoja papel bond y le agregamos lo que es nuestro material, cada uno. Cogemos la leche y agregamos a la hoja. Cogemos la mantequilla y agregamos a la hoja, y así por siguiente con los 6 materiales. El maní se lo pone o se lo agrega a la hoja y en unos 5 minutos máximo se lo quita y de ahí se le deja secar por sí solo. Todos estos ingredientes agregados a la hoja se lo deja secar a aire libre y después de media hora se verán los resultados. El procedimiento para la extracción de lípidos de la planta, en este caso que ocupamos la papa china, es muy fácil. Necesitamos las hojas, en este caso tomamos la hoja de la papa china con el tallo. Procedemos a cortarlas en pedazos más pequeños y por siguiente tenemos la opción o bien de machucar o bien de moler. En este caso hicimos de machucar. Machucamos bien la hoja y de ahí cogemos eso de ahí y lo exprimimos hasta que salga todo el líquido que tenga. De por siguiente lo podemos combinar lo que es con alcohol etílico, alcohol de 90 grados, gasolina, tiñer, que son fuertes sustancias que ayudarán para poder ver si esta extracción, este lípido, esta mezcla que hicimos tiene lípido en el siguiente procedimiento que se realizará. Después de haber transcurrido la media hora o el tiempo necesario para que se secaran nuestros ingredientes puestos en la hoja, podemos observar claramente, como muestran las imágenes, que la leche, el huevo y el extracto que se hizo de la planta, en este caso la papa china, no hubo presencia de lípidos. ¿Por qué razón? Porque en ese lado o en donde se puso el material, el ingrediente, no se hizo transparente. Mientras caso contrario, podemos observar que la mantequilla, el maní y el aceite se hicieron de una transparente la hoja. De una se pudo observar la presencia de lípido. Entonces, como resultado o conclusión, se puede decir que los ingredientes que tienen grasa tienen lípidos, como es en este caso el maní, la mantequilla y el aceite.